¿Qué sabemos realmente de Haití más allá de las tragedias que suelen mostrar los noticieros? Y si te dijera que este pequeño país caribeño fue el primero en lograr una independencia liderada por esclavos y que sus mujeres, a lo largo de los siglos, han cargado con la historia, la resistencia y hasta con el alma misma de su nación? Si te quedas hasta el final, te vas a llevar un viaje narrativo por uno de los rincones más subestimados del planeta, descubrirás verdades que no aparecen en los libros escolares, datos que parecen imposibles, y una visión totalmente distinta de sus mujeres, valientes, resilientes, únicas. Esto no es solo geografía ni historia, es identidad, es memoria, es fuego. Comencemos por el principio. Haití. Ubicado en el Caribe, compartiendo la isla de La Española con la República Dominicana, Haití es uno de los países más antiguos del hemisferio occidental, pero también uno de los más incomprendidos. Fue colonia francesa durante mucho tiempo, y allí funcionó uno de los sistemas de esclavitud más brutales del continente. Pero en el año 1804, algo extraordinario ocurrió. Haití se convirtió en la primera nación independiente de América Latina y el Caribe, y más aún, el primer país del mundo en lograr su independencia tras una revolución de esclavos. Sí, le ganaron a Napoleón. Derrotaron a los ejércitos más poderosos de Europa de aquel entonces. ¿Cómo lo hicieron? A puro coraje, liderazgo colectivo y una estrategia militar que sigue siendo estudiada hasta el día de hoy. Personajes como Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines son figuras fundamentales no solo en Haití, sino en la historia global de la lucha por la libertad. Pero lo que muchos no saben es que, desde sus orígenes, Haití no solo ha sido cuna de rebeldía. También es un país de cultura riquísima, influenciado por raíces africanas, indígenas taínas, francesas y hasta españolas. El idioma oficial es el creole haitiano, que se basa en el francés pero con una mezcla explosiva de influencias africanas. Sin embargo, el francés estándar también se usa en los documentos oficiales y en los medios de comunicación. El arte haitiano es una joya. Pinturas de colores brillantes, cargadas de simbolismo religioso, naturaleza salvaje y figuras humanas. La música también es parte del alma del país. El compás, el merengue, el rara, son géneros que no solo hacen mover el cuerpo, sino que narran la historia de todo un pueblo. Y ni hablar de la religión. Haití es el hogar del vodou, sí, el que en el cine lo han caricaturizado hasta el cansancio, pero que en realidad es una espiritualidad ancestral, seria, compleja, profundamente simbólica y ligada a la naturaleza, a los espíritus y a los ancestros. Sin embargo, la historia no ha sido generosa con este país. Haití ha enfrentado más de 30 golpes de Estado en sus 2 siglos de historia. Además, ha sufrido terremotos devastadores, como el del año 2010, que dejó más de 300.000 personas muertas, huracanes, crisis sanitarias y una pobreza que parece no terminar nunca. Pero aún así, ahí siguen. Y es aquí donde vale la pena hacer una pausa para hablar de las mujeres haitianas. Porque si Haití es una historia de lucha, ellas son la espina dorsal de esa historia. Desde los tiempos de la colonia, las mujeres haitianas han ocupado roles claves en las batallas, en la resistencia cultural y en la construcción de comunidad. Se tiene registro de mujeres combatientes, de líderes religiosas, de sabias curanderas y matriarcas que lideraban aldeas enteras. Durante la Revolución, muchas de ellas no solo apoyaron a los hombres que iban al frente, también lucharon con armas en mano. La historia oral haitiana las recuerda, aunque sus nombres no siempre aparecen en los libros oficiales. En el presente, la mujer haitiana es sinónimo de trabajo. Muchas cargan sobre sus espaldas el peso económico y emocional de sus hogares. Son ellas quienes, en la mayoría de casos, mantienen a sus familias a pesar de que el acceso a empleos dignos, educación y salud es tremendamente limitado. Sin embargo, ahí están, vendiendo los mercados, cultivando la tierra, criando solas a sus hijos, organizando redes de apoyo mutuo, levantando con dignidad lo que a veces el Estado ni mira. ¿Sabías que más del 60% de la economía informal de Haití está sostenida por mujeres? ¿O que, a pesar de los retos, existen colectivos femeninos que promueven el arte, la poesía, el activismo político y el rescate del vodou como símbolo de identidad? Pero también hay contradicciones. En la esfera política, por ejemplo, menos del 5% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, y los casos de violencia de género son alarmantemente altos, especialmente en los campamentos improvisados tras los desastres naturales. Sin embargo, y esto es importante, la resiliencia femenina haitiana es inquebrantable. Y ahora prepárate, porque lo que viene son datos que probablemente jamás te imaginaste sobre Haití. Haití tiene una de las poblaciones más jóvenes del continente, con casi la mitad de sus habitantes menores de 20 años. Es el único país del mundo donde el vodou es oficialmente reconocido como religión nacional junto con el cristianismo.
En la ciudad de Jacmel, cada febrero se celebra uno de los carnavales más auténticos y artísticos del Caribe, famoso por sus máscaras hechas a mano y su espíritu profundamente creativo. En Haití se han escrito algunas de las obras literarias más poderosas de la diáspora africana. Autores como René Depestre o Edwidge Danticat han sido traducidos a decenas de idiomas. En 1949, Haití fue uno de los primeros países en apoyar la creación del Estado de Israel en las Naciones Unidas. Las mujeres haitianas no solo representan la fuerza de su pueblo, también son guardianas de tradiciones, educadoras sin título, activistas por necesidad y artistas sin escenarios. En medio de las condiciones más duras imaginables, muchas de ellas logran construir redes de solidaridad entre vecinas, formando comunidades que funcionan incluso cuando el Estado no lo hace. Son las primeras en levantarse, y muchas veces, las últimas en acostarse. En los mercados locales, que son el corazón económico de cada ciudad o pueblo, las vendedoras, conocidas como Madame Seres, caminan kilómetros con sus productos, desde frutas hasta carbón, incluso mientras cargan a sus hijos a la espalda. Pero lo más impresionante es cómo estas mujeres combinan la supervivencia con la dignidad. Se pintan los labios para ir a vender mangos. Visten con telas de colores vivos, muchas veces recicladas o remendadas, pero siempre con estilo. Y aunque los techos de sus casas a veces se caen con la lluvia, ellas no dejan que se derrumbe el alma. Hay algo profundamente espiritual en cómo afrontan la vida. La religión juega un papel clave, sí, pero también la conexión entre mujeres, la transmisión oral de historias, los cantos, las danzas y hasta las recetas de cocina que pasan de generación en generación. Esa herencia, aunque intangible, mantiene al país de pie. En Haití existe un lugar llamado La Badie, una zona turística privada a la que solo pueden ingresar turistas de cruceros autorizados. Ahí todo parece perfecto, playas limpias, seguridad total, música alegre, cócteles listos. Pero a pocos kilómetros, al cruzar una simple reja, la realidad es otra. Esa dualidad tan extrema es parte de lo que define a Haití, la belleza y la tragedia conviven en la misma calle. Otro dato que parece salido de una novela: Haití fue obligado a pagar una deuda de independencia a Francia durante más de un siglo. Sí, después de derrotar a los colonizadores, Francia exigió compensación por las pérdidas que había sufrido. Haití, arruinado, tuvo que aceptar. Pagó durante más de 120 años. Algunos historiadores calculan que ese dinero, ajustado a valor actual, equivale a más de 20.000 millones de dólares. Esa carga injusta hipotecó su desarrollo desde el día 1. Y aquí otro dato tan absurdo como revelador: el país tiene más ONG por metro cuadrado que cualquier otro en el mundo. Literalmente, miles de organizaciones operan en Haití. Pero muchas veces, en lugar de solucionar problemas, los perpetúan, compitiendo entre sí por fondos, imponiendo ideas foráneas o ignorando la sabiduría local. Mientras tanto, las mujeres haitianas siguen cocinando con carbón, cargando cubetas de agua sobre la cabeza y enseñando a leer a sus hijos con hojas recicladas. ¿Y qué pasa con la salud y la maternidad en este contexto? Pues que dar a luz en Haití puede ser una experiencia heroica. Muchas mujeres lo hacen en sus casas, sin atención médica, sin anestesia, sin parteras capacitadas. A pesar de eso, cantan para calmar el dolor. Piden permiso a los espíritus para traer al mundo a una nueva vida. Usan plantas para disminuir el sangrado. En algunos casos, caminan más de 5 kilómetros en labor de parto para llegar al centro de salud más cercano. La violencia de género es otro flagelo que enfrentan. En especial durante los momentos de crisis, como terremotos o inestabilidad política, se multiplican los casos de abuso, violación y explotación. Sin embargo, han surgido organizaciones dirigidas por mujeres haitianas que están tomando el asunto en sus propias manos. Sin ayuda internacional, están capacitando a jóvenes, creando refugios y levantando la voz en espacios donde antes eran silenciadas. Y ahora, respira y escucha esto: en Haití, muchas niñas son obligadas a convertirse en restavex, una práctica moderna de esclavitud doméstica. Son enviadas por sus familias a trabajar en casas ajenas a cambio de techo y comida. Muchas veces no se les permite ir a la escuela, no se les paga, y sufren todo tipo de abusos. Pero también existen historias de mujeres que lograron escapar de esa vida, se educaron, y ahora luchan por erradicar esa práctica de raíz. Suscríbete a este canal si quieres descubrir el mundo como nadie te lo cuenta, con profundidad, con humanidad y con historias que no olvidan a los invisibles. Aquí hablamos de los que nadie muestra, y los mostramos como realmente son.